a elevar una oración al Señor, hermanos, antes de comenzar nuestra lección de escuela bíblica. Cerremos nuestros ojos para orar a Dios. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y tu misericordia. Gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias por la oportunidad que tú me das de poder compartir con mis hermanos esta lección. Padre, tú sabes que yo soy indigno de esta tarea. Gracias te doy por permitirme compartirla, pero sabes que necesito de ti, Señor, para realizar este servicio, Dios. Bendice este tiempo y que esta enseñanza, Padre, sea de mucha bendición para tu pueblo. Usa mi boca y que mis palabras sean las tuyas, Dios. Que ninguna de estas palabras vuelvan atrás vacías, sino que hagan el efecto para lo cual tú le envías, Señor. Y así como la lluvia desciende del cielo haciendo germinar la tierra, te pido que esta palabra sea en el corazón de mis hermanos, Señor. Haciéndoles a ellos fructificar mucho, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, continuamos hoy impartiendo nuestra serie de lecciones de síntesis del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estudiar la epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia que se encontraba en Galacia. Y antes de comenzar, me gustaría tener algunas palabras de introducción que nos guiarán a la hora de exponer lo que hoy tenemos para con la iglesia. Alguien dijo en una ocasión que la persona que suele ignorar los hechos de un pasado vivirá condenado a repetir estas cosas. Y el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, dice a la iglesia en el capítulo 10, del versículo 1 en adelante, que las cosas que acontecieron a la nación de Israel quedaron registradas como un ejemplo para nosotros como iglesia, para que nosotros tomemos ejemplo de lo que ellos hicieron y no hagamos las cosas malas que ellos hicieron, e imitemos las cosas buenas y dignas de imitar que tenemos que imitar, hermano. La palabra de Dios nos revela que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, lejos de ser una nación que agradece a Dios por la liberación que el Señor trajo a sus vidas, lo que hizo la nación de Israel fue volverse contra Dios y cometió pecados de murmuración. Murmuró no solamente contra Dios, sino también murmuró contra los líderes que Dios había puesto para guiar al pueblo. Dice la palabra de Dios que el pueblo también terminó tentando a Dios, cometió pecado de fornicación y también fueron idólatras, hermanos. Hermanos, yo digo esto porque nosotros debemos tener presente que nada de lo que nosotros leemos en las Escrituras está escrito allí por gusto. Todo fue escrito por un motivo, hermanos. El pastor Sujel Michelén dice que nosotros debemos aceptar y creer de que toda la palabra es inspirada por Dios, aún la genealogía, que a nosotros nos gusta muy poco leer, pero aún las genealogías están ahí no por gusto, sino que tienen un motivo, hermano, para nosotros, son de edificación para nosotros como iglesia. De igual manera, no solamente los textos del Antiguo Testamento están como un ejemplo para nuestras vidas, sino todo cuanto nosotros leemos, hermanos, en el Nuevo Testamento ha sido preservado por Dios a pesar del tiempo, las batallas y la persecución de la iglesia. Dios preservó el texto neotestamentario y no solamente lo preservó, hermano. No hay tantas copias en el mundo de un libro como las hay de todos los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue copiado y recopiado. Y Dios permitió, hermano, esto porque ese texto es de suma importancia para nosotros como iglesia. Hermano, esta palabra sirve para guiar al creyente, para fortalecer nuestras vidas, para consolar la vida de la iglesia. Y el caso de la epístola que vamos a compartir con la iglesia en esta mañana es en extremo edificante y también un mensaje muy consolador, para que nosotros nos demos cuenta como iglesia que los problemas que nosotros tenemos hoy día como iglesia, y hablo acerca de la iglesia mundial, son problemas con los cuales ha tenido que batallar la iglesia durante toda la etapa, durante todo el tiempo de era cristiana. En esta mañana, como dijimos,
hace un instante, estaremos viendo de manera muy breve, hermano, lo que nos enseña la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y lo haremos considerando algunos encabezados, los cuales vamos a estar compartiendo con la iglesia en unos instantes. Hermanos, esta epístola de Pablo a los Gálatas, esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ha sido considerada por muchos creyentes no solamente como un buen libro de la palabra de Dios, sino que ha sido considerada por muchos creyentes como el mejor libro de la palabra de Dios. El reformador Martín Lutero, cuando se refería a esta epístola, decía que él se sentía como si estuviera unido a esta epístola en sagrado matrimonio. Él veía a esta epístola como si fuese su esposa, su amada Catalina. Para Martín Lutero, Gálatas no era un libro más importante y bueno de la palabra, sino que para este hombre era el mejor libro de la palabra del Señor. Y otros estudiosos, otros teólogos han dicho que este libro debe ser considerado como el grito de guerra de la reforma cristiana. Otros han dicho que Gálatas es como la gran carta de libertad religiosa, y también otros la consideran como la declaración cristiana de la independencia, disculpen. Hermano, lo cierto es que Gálatas es uno de esos libros de la palabra de Dios que en cualquier época que viva la humanidad suele dar respuesta a las preguntas más profundas y grandes que se hace el ser humano en su corazón. Preguntas como: ¿cómo puede el hombre alcanzar la salvación? ¿Cómo puede el ser humano encontrar la felicidad en medio de este mundo caído? ¿Cómo puede el hombre encontrar paz? ¿Acaso puede el hombre tener paz en medio de un mundo tan caótico? ¿Puede el hombre vivir en tranquilidad y libertad del temor que constantemente nos asedia en medio de este mundo caído? Bueno, hermanos, la respuesta a cada una de estas preguntas se encuentra de manera clara, se encuentra de manera implícita en esta epístola que estaremos estudiando en esta mañana. Y yo quiero exhortar a la iglesia, amados hermanos, que cuando usted llegue a su casa dedique tiempo a leer la carta. Recuerde que lo que nosotros estamos haciendo en este lugar es dando una sinopsis de lo que trata el libro. Estamos dando algunas herramientas que le ayudará a usted a estudiar cuando llegue a su casa. Pero hermano, el estudio más fuerte lo tiene que hacer usted en el hogar. En el tiempo en que el apóstol Pablo escribe esta epístola, al igual que en nuestro tiempo, hermano, los Gálatas y todos los habitantes del tiempo, del periodo neotestamentario, se han formulado estas preguntas que yo cité anteriormente. Muchas de las personas en el tiempo en que Pablo escribió la epístola de los Gálatas, incluyendo los Gálatas, hermanos, pensaban que la felicidad podía ser hallada por medio del ritualismo religioso y apegándose a los preceptos y a la ley que dio Moisés al pueblo de Israel. Otras personas en aquel entonces solían pensar que el hombre no necesita de ningún tipo de vínculo con la religión para lograr ser un hombre feliz y ser libre de todo temor. Y esto lo pensaban muchos por causa de la influencia que tenían los habitantes de Galacia, que era una influencia griega, y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Estas personas decían, hermanos, que lo único que necesita el ser humano para ser feliz es tener dominio sobre sus pasiones y todas sus emociones, y siendo un hombre moralmente correcto. Y de eso, hermanos, no solamente había muchos en aquel tiempo, sino que hay muchísimos también en nuestros días. Personas que dicen: yo no necesito ser un hombre religioso ni ser un cristiano para ser un hombre bueno. Yo estoy plenamente convencido, dicen muchas personas, que si existe Dios, el día que yo muera, yo voy a encontrarme con ese Dios bueno, porque yo también soy un hombre bueno. Yo no soy un mal padre de familia, yo soy un buen amigo,
soy un buen hijo, soy un buen hombre en medio de la sociedad en la que estoy viviendo. Por tanto, el día que yo muera, yo voy a ir a la presencia de Dios, voy a ir a ese cielo que ustedes predican, porque yo soy un hombre bueno igual que ustedes. Yo no le hago daño a ninguna persona. Y estoy plenamente convencido de que muchos de nosotros hemos topado en algún momento con personas que tienen este tipo de criterio con respecto a su vida, a su manera de vivir. Y si bien no deja de ser cierto, amados hermanos, que hay muchas personas que gozan de una gracia extraordinaria, una gracia común extraordinaria, también no deja de ser cierto que la gracia común no puede salvar a nadie, no salva a nadie. Es solamente la gracia especial de Dios la que hace salvo al ser humano. Y de esa gracia especial es de la que habla Pablo en la epístola a los Gálatas. También en el tiempo en que esta epístola fue escrita, había otras muchas personas que decían que la felicidad no se encontraba ni por ser religioso, ni por ser creyente, ni por ser judío, ni tampoco por ser un hombre moralmente correcto, ni tener dominio sobre sus emociones, sino que la felicidad solamente el hombre podía obtenerla cuando daba rienda suelta ¿a qué? A todos sus deseos carnales. Por tanto, había una gran parte de la sociedad que se entregaba a la inmoralidad sexual, se entregaba al vicio, a la bebida y a todas estas prácticas. Y de esto en nuestros tiempos también hay muchísimas personas. El ser humano dice, yo voy a hacer lo que quiero, cuando lo quiero y como lo quiero. Si en definitiva, cuando yo me muera, del lado de allá no hay absolutamente nada. Así que cuando muera, como dicen mucha gente en buen cubano, que me quiten lo bailado. Vamos a ver cómo van a bailar, hermano, el día que se den de frente con la realidad de que hay un Dios el cual les va a juzgar. Lo cierto es que había muchas personas en aquel entonces, al igual que en nuestros días, que dicen con respecto a Dios, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, fuera con todo tipo de restricción religiosa, fuera con todo tipo de moralidad. Nos vamos a entregar a hacer lo que queremos hacer y cuando queramos hacerlo. Sin embargo, hermano, la epístola del apóstol Pablo a esta iglesia que se encontraba en Galacia nos muestra que la libertad genuina, la felicidad genuina, hermano, no se encuentra ni en el legalismo religioso, tampoco se encuentra en ser una persona moralmente correcta y tampoco puede hallarse en el libertinaje que muchas personas viven. La verdadera felicidad se encuentra, hermano, solamente en venir rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en entregar nuestra vida por entero a Él, en vivir una vida sirviendo al único y verdadero Dios Trino. Y punto. Este es el tema que el apóstol presenta. Este es el tema que el apóstol, hermano, desarrolla y defiende en toda esta epístola. Y de esto estaremos hablando un poquito más adelante. Sin más, vamos a pasar a ver el primer encabezado o el primer punto de la lección que estamos exponiendo en esta mañana. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Cuál es su procedencia, hermano? Y cómo estas personas pensaban y por qué pensaban de esta manera. Hermanos, esta región se conoce hoy día con el nombre de Asia Menor Central y estuvo gobernada en primera instancia por el imperio Medo-Persa. Después de la caída del imperio Medo-Persa, porque a pesar de su poder militar, a pesar de su poder financiero, el imperio Medo-Persa cayó y tomó el lugar de este imperio, el imperio romano. En la palabra de Dios se habla de 4 imperios muy poderosos: el imperio babilónico, el imperio Medo-Persa, el imperio griego y el imperio romano. Estos 4 imperios fueron los que gobernaron en el periodo intertestamentario, en esos 400 años que los teólogos llaman 400 años de silencio. Bueno, hermano, esos 4 imperios fueron los que imperaron en ese tiempo. Galacia Menor Central fue gobernada primeramente por el imperio Medo-Persa, y cuando cae este imperio fue gobernado entonces por el imperio romano. Hermanos, ¿y por qué es necesario que nosotros digamos esto a la iglesia? Porque, amados hermanos, el medio que nos rodea a nosotros, a las personas, suele condicionar, suele moldear nuestra manera de pensar. Todos nosotros aquí somos seres humanos,
pero nuestra manera de pensar, créame que es un poco diferente o bastante diferente a la manera de pensar del mundo. Y como ahora voy a hablar con respecto a la sociedad. Con respecto a la sociedad, nuestra manera de pensar también es muy diferente a la manera de pensar que tiene un estadounidense o un europeo. ¿Por qué? Porque el medio en el cual vivimos termina conformando, termina moldeando nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión. Pongo un ejemplo. Si una persona nace, hermano, en una nación politeísta, hermano, es una persona que sirve y adora a muchos dioses, no a un solo Dios. Si una persona nace en medio de una nación politeísta, si una persona nace en medio de una nación extremadamente depravada e impía, ¿cómo usted cree que será esa nación o esa persona cuando llegue a la edad adulta? ¿Cómo será? Exactamente, impío e idólatra. ¿Por qué, hermano? Porque es lo que he aprendido en el medio. Y esto es importante decirlo, hermano, porque la forma que tenía de pensar, la forma en que pensaban los Gálatas, había sido influenciada mucho por esas personas que habían conquistado esta región. Cuando Alejandro Magno, el gran conquistador griego, muere, los dominios de este hombre fueron divididos entre sus seguidores, entre sus soldados más fieles. Y con el tiempo, hermanos, esta región fue a parar a manos de los reyes de Siria, exceptuando una pequeña región en la costa sur de Galacia. En aquel entonces todavía no se llamaba Galacia. Vamos a ver por qué le pusieron Galacia. En la costa sur de esta región, que fue gobernada, hermano, por los Ptolomeos de Egipto. En el siglo III, es decir, 300 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, un gran número de celtas, también conocidos como los galos, personas que procedían de la región donde hoy se encuentra Francia, emigraron a esta región de Asia Menor Central y se establecieron en este lugar. Pero no solamente ellos se establecieron allí, hermano, sino se establecieron en este lugar también muchas personas que eran griegos. Los griegos cohabitaron con los galos. En los siglos II, es decir, 200 años a 100 años antes de Cristo, Asia Menor Central fue gradualmente conquistada por los romanos y durante la mayor parte de ese tiempo, esta región, hermano, fue una región muy próspera económicamente y también fue próspera en el sentido, le llamaban a esta ciudad como ciudades que florecieron como centros de la cultura griega. ¿Por qué, hermano? Porque junto con los galos habitaban también, ¿quién? Los griegos. Además de los galos, muchos griegos se establecieron allí y los griegos lo que hicieron fue helenizar esta región. ¿Saben como iglesia qué quiere decir qué significa este término de helenizar? Helenizar lo que significa, hermanos, para los que no saben, es compartir su creencia, compartir su cultura con los habitantes de este lugar. Es decir, que la influencia más grande en la manera en que pensaban los habitantes de este lugar había sido infundida por la enseñanza de los griegos. Esta región, hermano, fue dominada por Roma a través de gobernadores o de gobernantes regionales desde el año 189 a.C. y Galacia y las regiones adyacentes se convirtieron en la provincia romana de Galacia en el año 25 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a compartir con la iglesia el segundo punto o el segundo encabezado de esta carta. Hermanos, hasta aquí, ¿alguna duda? Recuerden que esto es una lección, se puede participar, se levanta la mano, puede participar, puede... ¿Qué país actual no le ubicamos eso actualmente? Más o menos, en esa región. Hacia menos, hermano, yo iba a traer el mapa y se me olvidó traerlo para ponerlo acá en el proyector. Yo le prometo que se los voy a enviar después a la iglesia para que vean en la región en que se encuentra. Por esa zona, más o menos, próximo a eso. ¿Alguna otra duda, hermano? ¿Algo que quieran comentar? Cuando
y desde dónde Pablo escribe esta carta. Bueno, hermano, está claro ya de que el escritor de la carta, ¿quién fue? Pablo. Pablo se presenta cuando escribe la carta, yo, Pablo. Esta es una de las epístolas en que el apóstol Pablo revela que es él el escritor de la carta. El libro de Hechos, hermano, registra que los apóstoles fundaron iglesias en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe, en su primer viaje misionero, y que después, tanto en el segundo viaje como en el tercer viaje misionero, lo que hacen los apóstoles es visitar estas iglesias que ya ellos habían fundado. Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10 nos dice que estas iglesias a las cuales Pablo se dirige aparentemente habían sido fundadas antes del concilio de Jerusalén descrito en Hechos capítulo 15. Y después vamos a ver de manera breve, hermanos, de qué trató este concilio de Jerusalén, porque tuvo mucho que ver con la situación que vivió la iglesia en la región de Galacia, o la iglesia de los Gálatas. Se cree que esta carta estuvo dirigida a la iglesia fundada por Pablo en su primer viaje misionero con Bernabé en el año 46 después de Cristo, y me gustaría que los que tomen nota guarden la fecha. En el año 46, del 46 al 47, fueron fundadas estas iglesias, y en el año 48 después de Cristo es que acontece lo que se conoce, hermano, lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pensamos, hermanos, que esta epístola tuvo que haber sido escrita muy poco tiempo después de este Concilio de Jerusalén, y es probable que Gálatas haya sido la primera carta que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, alrededor del año 50 al año 51 después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, probablemente desde la ciudad de Corinto, en su segundo viaje misionero. Vamos a explicar, hermano, qué fue lo que aconteció o qué fue lo que sucedió en el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén se reunieron los apóstoles y los cristianos, hermano, para debatir qué iba a pasar o cómo se iba a hacer con los gentiles que habían creído en el Evangelio. Recuerden que cuando una persona se convertía al judaísmo, cuando un judío ganaba un prosélito, ¿qué era lo que tenía que hacer la persona para ser aceptado entre el grupo de los judíos? Circuncidarse, hermano. Si la persona no se circuncidaba, esa persona no la tenían jamás y nunca como una persona que se había convertido al judaísmo. Actualmente también sucede de esta manera. La persona que quiera ser añadida en una comunidad judía tiene sí o sí que circuncidarse. ¿Qué estaba pasando en aquel entonces? Los gentiles se estaban convirtiendo. Pablo habla de las maravillas que Dios estaba haciendo con estas personas, cómo venían rendidos a los pies de Cristo y cómo su vida cambiaba. Eran paganos, eran idólatras, eran personas muy impías, sin embargo abandonaban toda esta impiedad para volverse a Dios. Ahora, dentro de los judíos había una comunidad, hermano, que pertenecía a la secta de los fariseos, los cuales decían que era necesario que se creyera en Jesús. No hay problema con esto, que crean en Jesús, pero deben los gentiles también ser circuncidados y ellos deben también guardar la ley de Moisés. Hermano, después, esto se narra fácil, pero esto fue un proceso de mucho debate y discusión. Pedro se levanta y le dice a la iglesia que ellos eran testigos de las maravillas que Dios estaba haciendo en los gentiles, de cómo los gentiles abandonaban su vida pagana y de cómo estas personas recibían el Espíritu Santo de Dios de la misma manera en que ellos lo habían recibido. Dios no había hecho ningún tipo de distinción entre los gentiles y los judíos. Y Pedro dice algo muy importante, hermano, a la iglesia o a la comunidad judía. Le dice: hermanos, el cumplir la ley fue algo gravoso. Estoy parafraseando el texto, lea Hechos capítulo 15 cuando llegue a su casa. Fue algo gravoso para los padres de la nación de Israel y para ellos también era gravoso, hermano, cumplir la ley.
La palabra de Dios nos enseña que es maldito la persona que incumpla un mandamiento. Y son muchísimos mandamientos, hermano, que el hombre tiene que cumplir. Y esto era gravoso fue gravoso para los padres de la nación de Israel y fue gravoso también para los discípulos del Señor. Y Pedro le dice, si ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido cumplir con la ley, ¿por qué ustedes quieren exigirle a los gentiles que hagan lo que nosotros no podemos hacer? Sí. Nosotros intentamos a esta parte de la clase, que de la ley que se está hablando, Sí. es de la ley Ceremonial. porque de la ley moral no se está discutiendo. No, para nada. Recuerden que los judíos querían imponer el rito de la circuncisión y todas las demás ceremonias que ellos hacían, hermano, incluyendo festividades. Y eran bastantes, hermano, eran bastantes. Entonces, esa es buena esa aclaración, hermano, porque la ley moral sigue vigente. Nosotros debemos guardar los mandamientos dados por Dios para nuestra vida. Pero, hermanos, la ley mosaica, quiero hacer un punto de aclaración, hermano, la ley mosaica no fue dada al pueblo judío, para que el pueblo la cumpliera. Dios sabía de que el ser humano nunca podrá cumplir a cabalidad lo que Él estableció. La ley judía la ley de Dios fue dada al pueblo judío para poner nombre a nuestros pecados y para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos un Salvador. Que sin la ayuda divina, hermano, el ser humano nunca podrá alcanzar salvación. Hermanos, en este periodo había muchas personas que simpatizaban con el judaísmo, pero ni aún esos simpatizantes del judaísmo querían circuncidarse. Iban a la sinagoga, escuchaban el mensaje de los rabinos, pero no se circuncidaban. ¿Usted sabe por qué? Porque, hermano, la circuncisión en ese periodo de tiempo era una muerte segura para muchas personas. Hoy en día hay personas que se circuncidan y después que terminan de circuncidarse le ponen cualquier carga de antibióticos para evitar una infección. En aquel entonces no existían estas cosas. Nosotros hemos dicho en esta serie de lecciones que cuando vamos a interpretar las Escrituras tenemos que ir no con la mentalidad y el conocimiento que tenemos del presente, sino que tenemos que tratar de pensar como ellos pensaban en aquel entonces. Y aunque había muchas personas que sí simpatizaban con el judaísmo, cuando se le hablaba de circuncisión, ahí la mayoría de las personas frenaban el carro, porque era bien complicado y doloroso este proceso. Hermanos, nosotros debemos recordar, y vamos a dar un poquito más de historia acá para hablar acerca de desde dónde Pablo escribe y cuándo escribe esta epístola. Nosotros debemos recordar que Pablo se convierte aproximadamente en el año 34 después de Cristo. ¿Y cómo fue la conversión de Pablo? ¿A dónde iba Pablo? ¿Y qué iba a hacer cuando el Señor se le revela su vida? ¿Iba a dónde? A Damasco. ¿A qué iba a Damasco? A perseguir a la iglesia. Y camino a Damasco el Señor se le revela y todos conocemos la historia de que Pablo queda ciego. Le llevan a Damasco. Y cuando llega a Damasco, él recibe la vista por medio del ministerio de Ananías, el cual, hermano, también terminó bautizando al apóstol Pablo. Estas cosas que vamos a narrar ahora, acontecen en el periodo del año 34, cuando Pablo se convierte al 46. De Damasco, la palabra de Dios nos revela que Pablo tuvo que salir huyendo, por lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 17, que Pablo fue a Arabia y en este lugar él estuvo 3 años. Después de estos 3 años, Pablo regresó a Damasco y fue a Jerusalén. Fíjense que en todo este periodo de tiempo, Pablo todavía no se había encontrado ¿con quién? No se había encontrado con los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué era lo que conocían de Pablo? ¿Que Pablo era qué? Un perseguidor de la iglesia, hermano. Un hombre que perseguía. Ya sabían de que Pablo se había convertido. Y muchas personas decían, aquel hombre que perseguía a la iglesia, ese hombre que asolaba a los cristianos, ahora predica la fe que antes perseguían. Pero los apóstoles todavía no lo conocían. Ahora Pablo viene a Jerusalén. Dice la Escritura que Pablo va a Jerusalén, hermano, y mediante la confianza, la gracia y la intercesión oportuna de Bernabé, Pablo se presenta delante de los apóstoles y entonces los apóstoles le aceptan, hermano, dentro de la comunidad cristiana. ¿Pero por qué le aceptan, hermano? Porque Pablo expuso también a los creyentes de Jerusalén
qué era lo que él creía y qué era lo que él predicaba. De tal manera, hermano, que los apóstoles quedaron convencidos que el evangelio que estaba predicando Pablo era el mismo evangelio que ellos habían recibido ¿de quién? De parte de Jesús. ¿Y por qué Pablo predicaba este mismo evangelio si Pablo no tuvo el vínculo que tuvieron los apóstoles con el Señor? Hermano, porque Pablo recibió el evangelio directamente ¿de quién? De Dios, de Cristo, por revelación. El Señor mismo le enseñó a Pablo el evangelio. El Señor mismo llamó a Pablo e instruyó a Pablo como hizo con los 12. Y de esto dieron testimonio ¿quién? Los apóstoles que estuvieron físicamente con el Señor Jesucristo. Permanece con Pedro en Jerusalén por un periodo de 15 días y él regresa después a Tarso, que era su ciudad natal, donde está de 8 a 10 años, hasta que es buscado por Bernabé para que le ayudara a organizar la iglesia en Antioquía, y allá fue Pablo. Hermano, Pablo es un ejemplo de hombre sirviente que sirve al Señor. Donde quiera que había una necesidad, Pablo no lo pensaba. Él tomaba su maleta y partía a predicar y a organizar lo que hubiese que organizar. Dice la palabra del Señor que allí él permanece por un año hasta que un profeta llamado Ágabo anuncia que vendría una gran hambruna sobre toda la tierra habitada. Y los hermanos de Antioquía deciden enviar una ayuda de socorro a los creyentes de Jerusalén, dando cada uno conforme a lo que tenía para dar. Y dice la palabra de Dios que esta ofrenda, esta ayuda fue enviada a Jerusalén por mano ¿de quién? De Pablo y de Bernabé. Y en este viaje es muy probable que también hayan llevado a Tito con ellos, según vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 1. El libro de Hechos, capítulo 11, del 23 al 30, es donde narra esta historia, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, ¿a quién? A Tito. Cumplida esta misión en Jerusalén, Bernabé y Saulo regresan a Antioquía, donde en un momento dado el Espíritu Santo de Dios, a través de los líderes de la iglesia de Antioquía, deciden, hermano, llama a estos hombres de Dios para enviarlos a otras partes del mundo a predicar el evangelio. Después de ayunar y de orar por este asunto, le imponen las manos al apóstol y aproximadamente por el año 47 después de Cristo le encomiendan la tarea de ir a otros lugares para predicar el evangelio. Pablo y Bernabé salen de Antioquía, Siria, y van a Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, ciudades al sur de Galacia, y organizan o fundan allí iglesias, y regresan después de esto, regresan ¿a dónde? A su iglesia en Antioquía. En el año 48 van al concilio de Jerusalén. Fíjate, todavía no había llegado lo del concilio de Jerusalén. En el año 48 es que ellos van al concilio de Jerusalén, y es donde ellos hablan de las maravillas, de las cosas que Dios estaba haciendo. ¿Dónde? En medio de la comunidad de los gentiles. En el año 48 ellos van a Jerusalén, y hasta el 51, hermanos, dan su segundo viaje misionero, en el cual Pablo sale de Antioquía, Cilicia, Derbe, Listra, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas. Y después se establece en Corinto por alrededor de un año y medio, donde se piensa que haya sido en este lugar, en esta estancia que él hizo en Corinto, que él escribió la epístola de los Gálatas. Así que si le preguntan a la iglesia dónde fue escrita esta epístola, bueno, hermano, la escribe Pablo, la escribe alrededor del año 50 después de Cristo, y probablemente la escribe en la ciudad de Corinto. Hermanos, este es el punto número 2 que teníamos que compartir con la iglesia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Duda? ¿Algo que quieran compartir del concilio de Jerusalén? ¿Algo que quieran decir? ¿Está todo claro? ¿Puedo hacer preguntas? Vamos a ver. Dime, hermano.
Claro, claro. Ellos pensaban que la salvación es una cooperación que el hombre hace, que se hace entre Dios y el hombre cumpliendo la ley. Pero hermano, la palabra del Señor nos enseña, Pablo nos enseña de que no es así. Lo único que aporta el hombre para su salvación, ¿qué cosa es, hermano? Los pecados. Nada más. Somos salvos por gracia. Ahora, con respecto al punto número 3, ¿con qué propósito Pablo escribe esta carta? Dime, mi hermano. No, sería bueno también entender que en este punto estaba viniendo un nuevo pacto. Por Es supuesto. decir, había un antiguo pacto que era para una nación física de Israel, y ese antiguo pacto era de obras, y se estaba instaurando un nuevo pacto que era por gracia. Entre el pacto antiguo y el nuevo hay un periodo en el cual los rezagos del antiguo quedan y se van instaurando los del nuevo. Claro, hermano. Entonces, la iglesia se instaura en ese tiempo y como que recibe las corrientes del antiguo pacto de aquellos judíos que se estaban convirtiendo a Jesucristo, que tenían que entender cuál era la esencia del nuevo pacto, pero que venían con las costumbres del antiguo. Por supuesto. Entonces, ahí hay un conflicto de conceptos que poco a poco se va dilucidando a medida que avanza. Que avanza el tiempo. Mi hermano, esto que nosotros creemos hoy en día, lo que nosotros predicamos, tardó años de debates, de mucho estudio de la palabra de Dios. El pastor Sujén Michelén dice que definir una doctrina no es tarea fácil. Es como cuando alguien tiene una propiedad y esa propiedad no la tiene cercada y el vecino que está al lado le dice, yo voy a poner una cerca, pero a mí me corresponde este pedazo de terreno. Y tú le dices, no, un momento, porque este pedazo de terreno no te corresponde a ti. Tú estás tomando 2 metros y me estás quitando 1 metro a mi terreno. Hermano, créanme que eso lleva un batallar legal complicado. De igual manera, cuando usted va a definir una doctrina, habían personas que enseñaban una cosa y estas personas, los apóstoles, estaban definiendo cómo la iglesia debía entonces vivir. Porque no se le podía añadir a la iglesia carga que Dios no quería añadir a la iglesia. ¿Se entiende lo que se quiere enseñar a la iglesia? Dime. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque Pedro también en un cierto y determinado momento fue un poco hipócrita con la iglesia. Tuvo temor de lo que pensaban los judíos. ¿Algo más, hermano? Sí. En este asunto que se creó de los fariseos, ¿no? Porque eran Sí. legalistas, también no estaba el problema, de que ellos se veían como una nación privilegiada con la ley. Siempre, se veían, no, se ven. Como que esa forma de que Pablo estaba predicando a un Cristo sin exaltarlo a ellos como nación, le quitaba eso y... Por supuesto, hermano, por supuesto. Miren, yo tengo un amigo que es descendiente de judío. Y ese muchacho, en su etapa fuerte de pertenecer a la comunidad judía, él se desligó de todas sus amistades, y los cristianos más todavía. Los judíos llaman a los cristianos perros, por si ustedes no lo saben, hermano. Dice, para nosotros, para la comunidad judía, nosotros somos el centro del planeta Tierra y lo demás es tontería y basura. Ellos se aíslan, los judíos en los Estados Unidos viven en comunidades especiales, tienen tiendas especiales, comen comida especial y las demás religiones son todas una horda de personas perdidas, los cuales viven alejados de Jehová, del Dios verdadero. Esa es la cosmovisión que los judíos tienen hoy en día y la tienen hoy en día y la tenían también en aquel entonces, ¿no? Una pregunta, porque tengo una pequeña laguna de tanta información que he tenido alrededor de eso. ¿El porqué de la circuncisión? Hermano, ¿Por qué defienden tanto ese principio? Brevemente. mi hermano, mira, yo creo que eso va a ser tema para debatir en otro momento. Un fragmento pequeño. Hermano, porque esto fue establecido, fue dado sí por Dios también en la ley de Moisés, sí. Estoy claro en ese sentido. Porque era la marca externa y visible, como que alguien se había convertido, había aceptado esa en el viejo pacto también. El asunto comienza cuando llega el nuevo pacto y ellos no quieren reconocer, esos son uno de los aspectos que los separa de la fe cristiana también. Por supuesto. Que no reconocen que ya eso no es necesario. Sí, exactamente. Porque hace un tiempo tuve una conversación con una persona descendiente de judío y me bajó una serie de informaciones y de cosas totalmente fuera de contexto. Por eso pregunto,
para asegurar lo que tengo en mente. Claro, claro, hermano. Es muy interesante esa pregunta. Sí. Cada pacto tiene una señal. Tiene una señal, exactamente. El pacto antiguo de Dios con Israel tenía una señal externa de algo que tenía que pasar interno, que era la circuncisión. Ahora, en el nuevo pacto no es necesaria esa señal, porque ya el nuevo pacto no se basa en una nación física con algunas leyes a entender, sino que se basa en el sacrificio del Señor Jesucristo y la fe de los que habían de ser salvos por poner su confianza en ese sacrificio. Entonces, la señal del nuevo pacto es diferente. La señal del nuevo pacto es el bautismo, que simboliza lo que está ocurriendo en el corazón de Cristo. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia que la circuncisión, si no hay un cambio en el corazón, si no hay un cambio en el interior de la persona, de nada sirve. Pablo le está diciendo, ustedes quieren mutilar a la persona, pero que la persona siga haciendo lo que les da la gana. Porque ustedes dicen que no roben y roban, ustedes dicen no matan y matan, no mientan y mienten. Pero ellos querían evidenciar eso de manera externa, hermano. Querían evidenciarlo de manera externa. Hermano, miren, yo sé que no nos va a dar tiempo, pero lo que no puede pasar es que alguien se vaya de aquí con más dudas de las que tenía cuando llegó a la iglesia. Porque yo sé que esta epístola es maravillosa, es hermosa, pero se las trae. Y Pablo lo que le tiró a los Gálatas fue 2 misiles para... Dime, mi hermano. La circuncisión no solo era la señal del pacto abrahámico y mosaico, sino que era un tipo que señalaba a lo que tenía que era una circuncisión del corazón. Porque eso se habla después del Nuevo Testamento. Amén. Porque recuerden que en el antiguo pacto se podía ser parte del antiguo pacto solo con hacerse esa señal física. Claro. Y por eso la nación estaba compuesta, era mixta, de creyentes verdaderos y no creyentes, pero eran parte del pacto nacional. Exactamente. Pero en el nuevo pacto, que eso me enseña Jeremías 31, la señal iba, ya nadie va a enseñar a nadie, serán enseñados por Dios. Por Dios. Dios iba a circuncidar el corazón. Entonces, la circuncisión lo que apuntaba era a la circuncisión del corazón, que es lo que hace a alguien miembro del nuevo pacto. Y el bautismo lo que hace es que refleja esa realidad que ha ocurrido. Amén. Pero eso es lo que señalaba la circuncisión. La circuncisión. Los judíos, que de hecho eran judíos que profesaban la fe cristiana. En Hechos capítulo 15 decía, si no circuncidar como el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos profesaban a Cristo como Señor, como Salvador, pero decían, Cristo y algo más. Pablo decía, no, Cristo solamente. Ese es el tema de Gálatas, hermano. Tienen que cumplir la ley, tienen que circuncidarse. Pablo decía, no. No hace falta. No, lo único que les pido es que me den un chance, porque el primer punto del sermón trata eso. Bueno, mi hermano, toma esto como una... Toma esto como una confirmación de que lo que vas a hablar es la palabra de Dios. Junior, ya vamos a dar... ¿Alguien más iba a decir algo? Era lo mismo que dijo Eduardo, era eso, que en el Antiguo Testamento ya estaba escrito en ese tiempo, disipar el corazón de piedra, con un corazón de canto, es la circuncisión del corazón, era lo que dijo Eduardo. Amén. Hermano, miren, vamos a dejar la lección aquí y la vamos a continuar el próximo domingo, porque ya van 43 minutos, parece que no. Yo leo la clase en casa y la expongo y la vuelvo a exponer y parezco un loco hablando solo y me da el tiempo. Cuando uno se para aquí, la cosa cambia. Vamos a dejar la lección aquí y continuamos exponiendo los puntos que nos faltan en la próxima lección, el próximo domingo. Hermano, todo quedó claro hasta este punto. Bueno, entonces vamos a orar para despedir.